Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro servicio virtual en vivo. Es un privilegio saludarles desde esta bella ciudad de San Rafael, California, confirmándoles que todos los que creemos en Cristo Jesús estamos bajo la cobertura del poder y de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Salmos 91, 9 al 12 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, y que se abran las ventanas de los cielos sobre cada uno de nosotros, y recibamos la bendición que Dios tiene preparada para este día. Adelante, y Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta hora le damos la bienvenida a nuestro servicio en línea. Esperamos que sea de bendición y puede compartir este servicio con sus amigos, con sus familiares. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Cristo Jesús. Entonces este versículo bíblico, hermano, nos está invitando a que alabemos al Señor en todo tiempo, que demos gracias a Dios en todo tiempo. Si le está yendo bien o le está yendo mal, decir gracias, Señor. Y vamos a alabar al Señor en esta hora. Le invito, hermano, a que ahí donde usted nos está viendo, si es en su sala, en su cocina, en su carro, no sé en dónde, que usted tome este tiempecito para adorar al Señor. Y vamos a decir: bueno es alabarte, Señor. Amén. Ahí donde usted está, hermano, use sus palmas, adore al Señor. Amén. Es alabar, oh Señor, tu nombre, darte toda gloria y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte toda gloria y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Es alabar, oh Señor, tu nombre, darte toda gloria y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Y bueno es alabarte, Señor, por siempre darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, y bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte toda gloria y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, y bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte toda gloria y honor. Por siempre bueno
bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Oh sí, Señor. Oh, cuán grande eres, Señor. Te alabamos en esta hora. Damos todo honor a ti. Ahí donde usted está, hermano, cierre sus ojos. Le invito a adorar al Señor. ¿Por qué no le decimos, Señor, damos honor a ti? Porque tú nos diste la vida, tú nos diste la salvación. Yo creo que ese es un buen momento, hermano, para decirle, Señor, damos honor a ti. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, el dador de vida eres tú. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, el dador de vida eres tú. Damos honor, y damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano
eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti. Y damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor y damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano, sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti. Oh, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Oh sí, Señor, damos honor, damos toda gloria, damos toda honra. Tú que nos diste vida, tú que nos diste salvación, nos postramos delante de ti y adoramos y decimos: Rey de Reyes. Admirable, consejero, soberano, no hay otro Dios. Gracias, Señor. Esperamos que haya sido de bendición estas alabanzas, hermano, que hemos cantado para el Señor, y que usted también juntamente con nosotros lo hizo, y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Me da un gusto saludarles nuevamente y le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder traer su palabra. Vamos a meditar en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, bajo el tema El poder de la palabra. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Oremos. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra también, Señor. Glorifícate, Señor, en esta hora, y que tu palabra traiga fortaleza a nuestras vidas. Gracias por tu misericordia hacia nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén. A través de toda la historia de la iglesia cristiana, el costo de seguir a Cristo ha sido muy alto, sigue siendo muy alto. Millones de personas han sufrido, incluso muchos han sido encarcelados, muertos por la causa de Cristo Jesús. De hecho, él mismo dijo en Mateo capítulo 10, versos 38 y 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El escritor del libro de Hebreos menciona sobre algunos de los santos del Antiguo Testamento, el sufrimiento de ellos también por causa de la obra de Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 versos 35 al 38 encontramos un listado de esos sufrimientos. Escuche lo que dice, hermano. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que vemos en la Biblia, hermanos, el sufrimiento que varias de estas personas tuvieron que pasar por la causa de la obra de Dios. Y aquí nos encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo le escribe a este joven pastor que se encontraba espiritualmente débil. Falsas doctrinas habían llegado a la iglesia donde él estaba pastoreando. Habían persecuciones sobre los cristianos. Sin embargo, Pablo le anima y le escribe 2 cartas para que él se fortalezca en el Señor y que pueda seguir adelante en la obra de Dios. Y en la segunda carta del capítulo 2, de los versos 8 al 13, Pablo le muestra varias razones a Timoteo por la que él debe de estar fuerte, razones suficientes para que él sufra voluntariamente por la obra de Cristo, razones suficientes para que ustedes, para que yo, si en algún momento nos encontramos en alguna situación difícil, podamos venir a la palabra de Dios y ver que la Biblia nos anima en todo momento, que en medio de cualquier circunstancia difícil, nosotros debemos sufrir voluntariamente por Cristo o poner nuestra vida al servicio de Él. Y eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Esa es una de las razones por la que Pablo le da a Timoteo le manda estas cartas y le dice: sigue sufriendo como buen soldado de Jesucristo, sigue adelante en la obra de Dios, Timoteo. Y la razón por la que queremos estudiar en este mensaje, una de tantas razones de la que él le da acá, por la que Pablo anima a Timoteo para que siga adelante, es por el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que leímos en el verso 9. Pablo le dice: ¿quieres una buena razón por la cual tienes que seguir adelante predicando el evangelio? Le dice: bueno,
tienes que entender, tienes que saber el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos exponer en estos minutos, en este mensaje. Una de las razones por la que nosotros debemos seguir adelante predicando, exponiendo la palabra de Dios es porque la palabra de Dios tiene poder, amados hermanos. Entonces él le dice en el verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí nos encontramos con el maestro de Timoteo, encarcelado en Roma por segunda vez. Por seguro que esta vez sí lo van a matar. Y que aunque no era culpable de las acusaciones que se le estaban haciendo, Pablo dice que lo están tratando como malhechor. En otras palabras, a Pablo lo estaban tratando como ladrón, como un asesino, como un traidor, sin tener ninguna prueba de todo esto. Y aunque a Pablo no le era vergüenza, de hecho le anima a Timoteo, y en el capítulo 1, verso 8 de 2 de Timoteo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que Pablo le dice: no te avergüences, Timoteo, de mis prisiones, sino al contrario, a Pablo, hermanos, se gozaba en las debilidades, se gozaba en las situaciones difíciles. Es tanto que en 2 de Corintios capítulo 12, verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo deja ver y dice: aún en medio de las necesidades, aún en medio de estar encarcelado, aún en medio de tantas situaciones difíciles, es ahí donde Dios me fortalece. Así que le dice a Timoteo: estoy encarcelado, me están tratando como el peor de los asesinos, pero no te avergüences de eso, Timoteo. Ahora, la idea de este verso no es que Pablo se esté quejando de su condición, sino que la razón por la que Pablo le deja saber a Timoteo es para que cobre ánimo, para que se levante, para que siga adelante, para que siga en la carrera de la fe. Lo que Pablo le está diciendo es: Timoteo, deja de sentir lástima por ti mismo, deja de sentir que ya no puedes seguir adelante y cobra ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Porque aunque yo estoy encarcelado, le dice, y aquí está, mas la palabra de Dios no está presa. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y eso es lo que le dio fuerza a Timoteo a seguir adelante. Que aunque su maestro, que aunque Pablo, el apóstol, estaba pasando persecución, estaba encerrado, estaba a punto de morir, él en su última carta, él le dice: Timoteo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Sino que yo personalmente ya no voy a poder seguir predicando, pero tú, como buen soldado, debes seguir adelante, debes seguir en esta carrera, debes seguir predicando la palabra de Dios. Amados hermanos, siempre van a haber hombres, siempre van a haber mujeres, siempre van a haber personas que estén dispuestos a predicar la palabra de Dios, no importa las circunstancias que estén pasando. Porque la palabra de Dios es poderosa y no hay nada, no hay nadie que la pueda detener.
Aun cuando el apóstol Pablo, el hombre que más cartas, que más libros escribió en la Biblia, estaba a punto de morir, la palabra de Dios siguió viva, siguió, porque el poder de la palabra de Dios es grande. Pablo hubiera estado de acuerdo con el escritor de el libro de Hebreos. En Hebreos 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos para poder predicarla. No hay nada oculto en el corazón del ser humano. Cuando la palabra de Dios entra, deja todo al descubierto. Es esa palabra que cambia, es esa palabra que transforma, que aún el hombre más pecador de la tierra, el hombre peor, el hombre que haya cometido el peor de los pecados, puede ser cambiado, puede ser transformado, puede ser transformada por la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la palabra que nosotros tenemos, amados hermanos. En Efesios capítulo 6, verso 17, Pablo, cuando escribe acerca de la armadura de Dios para nosotros los cristianos, en Efesios 6, 17, él dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo entonces escribe sobre la armadura de Dios para el cristiano, él dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, dice un comentarista bíblico, no puede quitarse de la mano del Espíritu. No lo puede hacer ni los hombres, ni los demonios, ni siquiera Satanás. Es una palabra, o es la palabra poderosa de Dios. Es una palabra que permanece para siempre. Isaías capítulo 40, verso 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que, ¿qué manera de darle ánimo a Timoteo? Recordarle que la palabra de Dios es poderosa. Donde le está diciendo: Timoteo, tú tienes la arma perfecta que tiene poder para poder seguir adelante. Ahora, en esta noche, yo quiero animarlos a ustedes también, amados hermanos y hermanas. Cobremos ánimo y que todo esto que está pasando en el mundo entero sea para darnos ánimo y seguir predicando la palabra de Dios. Que no nos detenga nada, que no nos detenga nadie a seguir predicando la palabra de Dios, sino que al contrario, hoy más que nunca nosotros tenemos que venir, tenemos que pararnos en el nombre de Cristo Jesús y seguir predicando la palabra de Dios. El mundo entero necesita saber que lo que está escrito en la palabra de Dios. El mundo entero necesita escuchar la palabra de Dios. Hagamos lo que los hermanos de la iglesia de Filipenses hicieron. En Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14, Pablo escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho
patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice entonces. Eso es lo que Dios nos está hablando por medio de este mensaje, lo que le habló a Timoteo. Nosotros podemos estar encerrados. Los edificios de las iglesias están cerradas, pero la palabra de Dios no está presa, amada iglesia. La palabra de Dios está más poderosa que nunca. La palabra de Dios sigue viva ahí. Sigamos predicando. Quisiera comentarles de que hoy más que nunca estos mensajes están llegando a personas que nosotros nunca nos imaginamos que iban a llegar. Uno de los primeros mensajes que se predicó, creo lo han visto más de 100,000 personas, hermanos. Y le damos gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestras pastoras, por las personas que por medio de las redes sociales predican la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos está hablando. Sigamos adelante. Amado líder, amado supervisor, amado hermano que usted predicaba ahí en su casa, ahí en su célula, ahí en su servicio donde vive, y que han pasado semanas, han pasado meses y usted se ha quedado sin hablar. Lo animamos en el nombre de Cristo Jesús que se levante y que siga predicando, que le hable a alguien, que se asegure que su familia esté escuchando la palabra de Dios, porque aunque nosotros estamos encerrados, la palabra de Dios no está presa, amada iglesia. La palabra de Dios tiene poder para llegar a lo profundo de los corazones. Sigamos predicando esa palabra poderosa. Tenemos que levantarnos como ese ejército de Dios y seguir exponiendo, seguir predicando la palabra de Dios. Que no haya nada, que no haya nadie que nos detenga, que no haya enfermedad, que no haya virus que detenga el poder de la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. En China, durante un periodo llamado la Revolución Cultural entre los años 1940 y 1950, se cree que al menos 30 millones de chinos, entre ellos casi todos cristianos, fueron masacrados por ser cristianos. Sin embargo, hasta el día de hoy, se cree que en la iglesia de Jesucristo en la China hay entre unos 30 y 100 millones de cristianos. Aunque la Biblia no es libremente o no está, no tienen el permiso para poder predicar la palabra, los cristianos siguen agregándose. Y no importa si tienen que ir incluso hasta la muerte, la palabra de Dios se sigue predicando. Hubo un tiempo en Roma donde dice que había un lugar de aproximadamente 1,000 kilómetros de largo, donde habían catacumbas, donde ahí en esas catacumbas los cristianos se reunían por un aproximado de 300 años, dice la historia, donde fue el lugar de reuniones. Y ahí en esas catacumbas encontraron una inscripción que decía: la palabra de Dios no está presa. De hecho, se cree que ahí enterraron a un aproximado de 4 millones de hermanos por predicar la palabra de Dios. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a seguir predicando esta palabra que tiene poder, amada iglesia? Lo que Pablo le dice a Timoteo: cobra ánimo, esfuérzate, porque aunque a mí me están tratando como malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amados hermanos,
cobremos ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Si usted ha estado sintiéndose triste, si usted la angustia lo ha embargado, en el nombre de Jesús le decimos que se levante, que la palabra de Dios siga dándole fuerza y que usted se levante como esa luz, como esa antorcha encendida y no permita que sus labios se cierren para poder seguir predicando. Háblele a la gente del Señor Jesucristo. Cobre ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Y a ustedes que nos escuchan y que no tienen a Cristo en su corazón y que la palabra de Dios seguramente está entrando en sus corazones como esa espada de dos filos. A ustedes también les decimos, la palabra de Dios dice que no hay pecado que no pueda ser perdonado por el sacrificio de Cristo Jesús. Que lo que tienes que hacer es aceptarle como tu Salvador, pedirle perdón por tus pecados y que tus pecados van a venir a ser perdonados. Acéptale. Tómale a Él como tu Salvador y sé guiado por su palabra, esta palabra que trae poder. Si en esta noche tú te estás reconciliando o aceptando con el Señor, quiero que me ayudes o que me acompañes a hacer esta oración. Y usted, hermano, que está ahí también, si se ha sentido triste, si ha estado desanimado, levántese en el nombre de Cristo Jesús y vuelva a predicar la palabra de Dios, porque no está presa. Los templos, los edificios pueden estar cerrados, pero la palabra de Dios está libre para seguir predicando en todo el rincón o los rincones del mundo. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de exponerla. Yo te pido a las personas que están, Señor, por las personas que están recibiéndote como tu Salvador, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. A mis hermanos, mis hermanas, que tal vez, Señor, han estado ahí desanimados y que ya no quieren seguir predicando. A los líderes, supervisores, gente que estuvo predicando, Señor, en algún momento y que ha dejado de hacerlo, que tú le des ánimo en esta hora y que se levanten en el nombre de Cristo Jesús y que puedan seguir, Señor, predicando tu palabra ahí donde ellos están, Señor. Que usen, Señor, todo tipo de oportunidad que tú les des para predicar tu palabra. Y muchas gracias por el privilegio que nos das de exponer tu palabra, Señor, por medio de las redes sociales. Que tu palabra venga a dar fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.